Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Entonces agradecemos a Kadosh Baruj Hu, también a Casa de Israel Redimido de las Naciones, por brindarnos este espacio para estudiar un poco más sobre el Musar, un curso que ya hemos avanzado bastante, que nos ha ayudado a cambios respecto al Musar. Para los que se conectan nuevos, Musar es la forma ética de aplicar las acciones. El Musar es un cambio individual que por lo general se desarrolla a través del conocimiento, como ya hemos aprendido anteriormente en algunas otras clases, que también las personas nuevas las encontrarán en el sitio de internet que ya estaremos colocando más adelantico en el chat. Y estas clases nos dan, este tipo de conocimiento nos ayuda a ser una mejor versión de personas, independientemente que sea una persona judía o una persona no judía. El Musar es la base primordial de la sociedad y hemos visto algunos procesos o algunos protocolos que son necesarios tener para el Musar. De hecho, durante varios meses estudiamos que un prospecto ético o una mitad, como se dice en hebreo, un valor ético requiere que la persona tenga un procedimiento con él, no simplemente conocer el proceso ético y ya, y yo decir, voy a ser modesto porque soy una persona modesta, sino que hay que eliminar unas facciones de la modestia, hay que saber en dónde aumentar más la modestia, qué cargos o qué elementos generan modestia y cuáles no. Y así como ven en las pantallas, tenemos este cuadro que ya lo estudiamos, cada una de sus funciones, Seirut, el primer paso, la prevención, cómo saber en qué punto este valor es malo o es bueno, el Serisut, la vigilancia del mismo, empezar a vigilar cosas que no hemos cambiado y acciones que son necesarias para cambiar, para mejorar en él. Nekidut, la limpieza, como hablábamos, esta limpieza no es simplemente que la persona quite los rasgos negativos que esté haciendo de este valor, sino también los rasgos negativos a futuro, con proyección del valor. Después hablamos del perishut, apartarse, porque a veces cuando uno quita algunos rasgos negativos, no quiere decir que esto ayuda a mejorar la midá, sino que hay que apartarse de algunas acciones, personas, eventos, momentos, lugares, y esto nos va a ayudar a mejorar el valor. Después de esto hablamos de la tara, la pureza. ¿Qué es la pureza? A pesar de que el valor en sí mismo nos ayuda a generar un cambio, la tara, la pureza, nos ayuda a aumentar la perfección sobre el mismo valor. Esto es uno de los secretos. Recordábamos anteriormente que nuestros sabios, que al llegar al nivel de tara, ya no estaban en el nivel de sadik, que son los otros anteriores de un justo, sino se elevaban a la acción de hasid, de piadoso. Y por último, el hasidut, la forma correcta de aplicar esta acción y entender que algunos valores que nosotros, o mitot, que nosotros conocemos, no solamente son buenos, sino que también pueden ser malos. Como lo veíamos con el amor, a pesar que no lo hemos visto, próximamente ya en 2, 3 clases veremos el tema del amor, de la Jabat. Y les adelanté un poco, hay veces que uno podría decir el amor es bueno, el amor desmedido es mejor, si yo tuviera todo lo que pudiera, se lo podría dar a mis hijos. Sin embargo, aprenderemos a través de este nivel de usar a la nefesh, de que dar amor sin control puede ser la peor cosa que usted podría hacer. Y podría, en vez de estar construyendo a sus hijos, construyendo a su esposo, construyendo la sociedad, la podría estar destruyendo con la facultad del amor. Esto del amor lo veremos más adelante. Por ahora, continuaremos con nuestro siguiente valor. Ya vimos anteriormente lo que es el kavá, el orgullo, y empezamos a discernir el orgullo, llegamos a puntos de ver qué tipos de orgullo, orgullo aguf, hay personas que sienten orgullos por el cuerpo, puede ser bueno o malo, y también hablamos de el gabá
de Behogma y de Maasin Tobin, es decir, el orgullo que siente una persona, no por su cuerpo, pero sí por su sabiduría y sus acciones. Esto también puede ser bueno o malo y vimos todas las bifurcaciones del mismo. La modestia, Anabá, que es la siguiente, la vamos a empezar a ver en este primer canal. Entonces, tenemos que Shar Anabá. La modestia, como hablamos anteriormente en la clase anterior, la modestia es un atributo noble y una cualidad positiva que es contrapuesta al orgullo. Sin embargo, como vamos a ver al final del tema de la modestia, no necesariamente la modestia puede ser positiva, ya que si una persona tiene modestia, pero esta modestia la utiliza solo para callar o tapar los pecados de otra persona, las transgresiones del mismo, entonces la modestia se vuelve negativa. Eso lo haremos un poquito al final. A pesar que es contrapuesta al orgullo, porque la persona orgullosa se eleva por sus acciones, se exalta por más, pero también la modestia puede pasar con este hecho, lo hablaremos más adelante. Y como está dicho ahí, la persona que posee este atributo ahorra en su alma muchos males. Y quien alcanza este respetable grado cumple con una mitzvah y recibe recompensa conforme a la magnitud de su modestia. Por cuanto la persona es más modesta, el origen del servicio divino mejora, ¿cierto? Y el acto pequeño es un modesto, que la persona hace un acto pequeño, modesto para Kadosh Baruj Hu, tiene un valor importante, significativo. ¿Dónde aprendemos esto? En el Talmud. En el Talmud, en el Tratado Berajot 5b, nos enseña que el hombre, uno hace mucho y otro hace poco, pero lo importante es dirigir el corazón hacia el cielo. Berajot, capítulo 5b. Pero la acción del orgulloso no es recibida, como lo leíamos en Mishlei, capítulo 15, ¿cierto? En la clase anterior, que ese no lo pusimos en la diapositiva, Mishlei, Proverbios, capítulo 16, 5, dice abominación para Hashem, todo altivo de corazón. ¿Listo? Y también leemos en Isaías 1:15, que está en la pantalla, dice, y por ello grita Hashem y no recibe respuesta, hablando el soberbio, el orgulloso, y no le responde cuando hacéis muchas oraciones, yo no oiré. Y ese es el asunto de la persona. Acá busca que las personas tengan modestia, pero en este momento solo estamos hablando de la buena modestia. La persona tiene un comportamiento sencillo, humilde, delante de los ojos y Akadosh Baruj Hu. Es importante para todas las personas que nos escuchan de diferentes lugares del mundo, esta sencillez de lo que constituye ser sencillo o humilde, no es una persona que necesariamente esté relacionada proporcionalmente con el dinero. Hay personas que pueden tener mucho dinero y ser sencillas. La sencillez consta, como le hablábamos de la modestia en la clase pasada, una persona modesta es una persona que sabe medir sus actos y sabe ser exacto en cada una de sus acciones. Una persona que su palabra tiene un solo valor y que la persona no busca más allá de un interés en las acciones. Recordemos que en cierta ocasión hablamos que nosotros hacemos acciones en el mundo por un interés. Si yo, por ejemplo, hago una tefila a Hashem, con la intención de que Hashem me favorezca y así me ayuda a que me vaya bien. Si hago una tzedakah, es en favor de esto. Una persona modesta, a pesar de que tiene una intención, porque siempre va a haber, aplica lo que dice el Pirkei Avot 1.3. Sí, haz como trabaja para Hashem, haz tu servicio a Hashem, como el siervo que trabaja para su amo sin esperar recompensa, sin pensar en el esperar la recompensa. Así debemos hacer nosotros, y esta es la persona modesta. A pesar que sabemos que estamos estudiando Musaf, que cambiamos, agradecemos a Kadosh Baruj Hu por ello. Sin embargo, no debemos esperar que Akadosh Baruj Hu nos dé a causa de eso, sino simplemente esforzarnos para que eso pase en nuestras vidas. No pasa así con una persona que busca segundas o terceras intenciones en las acciones. Una persona que busca segundas o terceras intenciones en una acción, resultados, o cuando hace una cosa, esta persona posiblemente no tiene un corazón modesto, sino en realidad tiene un corazón orgulloso. Y entonces la persona se pregunta, ¿por qué Akadosh Baruj Hu, si yo soy modesto, no me escucha?
y ahí ya pierde la modestia. Muy bien, hay otro versículo en Shayahu, capítulo 1:12. Y si inclusive esta persona cumple mis votos, se le son arrojadas en la cara, como está escrito, quien pidió, ¿quién pidió esto de tus manos, profanadores de mis atrios? También está escrito en Yirmiyahu 7:21, como lo vemos en la pantalla, dice, y el versículo más conocido, ¿quién también hay para ustedes que cierre las puertas? Ni presente aceptaré de sus manos, y quién añadirá sus holocaustos sobre sus sacrificios y comerán carne. Entonces, eso es importante, eso es lo que nos ayuda a dirigir la modestia, como hablamos en la clase anterior. Muy bien, después de esto es importante entender que el atributo de la modestia y la humildad se consigue todo lo bueno, por cuanto a los humildes le dará gracias a Kadosh Baruj Hu, como está en Proverbios Mishlei 3:34. Y como esta persona busca hallar gracia delante de Kadosh Baruj Hu, clamas y Hashem lo escucha de inmediato, como dice el versículo, antes que llame, yo responderé. Y mi rabino en esta madrugada daba un shiur importante y enseñaba un concepto interesante, ¿cierto? Si una persona viene y dice, oye, mira, dime que soy sadí, oye, dime que yo soy un piadoso, dime que yo soy un justo, dime que soy una buena persona, o una persona que llega y coloca una foto en las redes sociales, o una persona que hace una acción para que otros la vean, ¿sí? Y inclusive sabemos que hay enfermedades mentales en este momento que están reflejadas en personas que esperan que les den like en sus fotos, y las cantidades de like hace sentir que la persona es importante. Esto es una facción incorrecta de la modestia, ya que la persona en realidad no está teniendo un valor ni una estima por sí mismo. Por ende, cuando la persona no tiene un valor o una estima por sí mismo, entonces su modestia se oculta, porque en realidad puede que él no lo haga conscientemente por creerse mejor de los demás. Simplemente la acción de poner la foto lo quería ayudar a que esta persona ganara estima en él. Y cuando no ve reflejado links o no ve reflejado halagos, entonces la persona se apacigua. Esa es una forma o ramificación que la modestia trae negativa para los seres humanos. Que les decía de la persona que como tal está esperando sus links, está esperando reconocimiento, pone una foto en Instagram, WhatsApp o esto, y está pendiente de cuántas personas reconocen o lo halagan por esa foto, y puede que esta persona en realidad no sea mala, sino que está viviendo o está esperanzado o supeditado a que sea reconocido en parte. No es un acto de gavá, no es un acto de soberbia. Listo, gracias. No es un acto de soberbia, sino que la persona, la modestia, se le oscureció. Y entonces ya refleja en nosotros, las personas que tienen ese mal, refleja una falta de autoestima o que su autoestima no esté sana. Mientras que lo que estamos hablando en esto que está buscando a Kadosh Baruj Hu a través de la Torah, las leyes de la Halajá y los misbot, para judíos y no judíos, para Benei Noach, es que la persona utilice la modestia para un trabajo en secreto y buscando tener una recompensa también en secreto. Inclusive esta persona no trabaja por su recompensa. Grandes sabios como el Marano Obadiah Yosef de bendita memoria, lo que lo hizo grande es que todos los días sin parar estudiaba a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y entonces una persona así, o como el Marán, se hizo grandes y nunca buscaron reconocimiento. Entonces eso es lo que nos va a enfocar el libro. Y cuando una persona hace estos trabajos sin buscar que los demás, sin criticar a los demás, y se enfoca en su trabajo y trata de ignorarlos, como vamos a ver mucho más adelante cuando estemos viendo otra cualidad, si esa persona puede ser como Moshe, como Pinjas o como David Amelech, esa persona va a ganar el favor divino. Muy bien, aquí tenemos más versículos que leímos esa vez. Entonces, la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén será agradable para Hashem cuando ellos se esfuercen por presentar a Hashem. Y entonces llegamos al punto en que consiste en realidad la modestia, como dice está escrito en la pantalla, doblegar y rebajar el espíritu para que uno se sienta que no es nada. Si el hombre tiene la obligación a cada instante y en todo momento de sentir que no vale. Ojo, no estamos diciendo que la persona tenga una falla de autoestima, es decir, que la persona sienta un sentimiento que lo motiva a no sentirse ser nada. No,
Que la persona se levante y diga, ay, no soy nadie, me siento triste, no soy nada en este mundo. Esto no es lo que está hablando el libro. Esto no es lo que está hablando este shiur. Lo que está hablando este shiur es que la persona sabe que tiene un potencial en el mundo, sabe que Hashem lo escogió por una capacidad en este mundo. Sin embargo, esta persona, en el momento de analizar todas estas cualidades, oh, qué bueno soy, qué fuerte soy, qué bello soy, qué interesante soy, pero en ese momento se toma un momento y doblega su mente, rebaja su espíritu. Cuando se refiere a rebajar su espíritu es que rebaja su acción intelectual y eh, la persona dice, bueno, no soy nada, o sea, yo me creo fuerte, pero quién era más fuerte? Shimshon, Sansón, él era un hombre fuerte. Y en cada momento, cada instante, trata que su alma no se eleve, se infle como pan dentro del horno. Y entonces sabe que no vale nada. Lo hace ser sencillo y ser sensible y sentirse abatido. Por eso es que es difícil cuando nosotros, algunas ocasiones, como lo dice el Hafetz Haim, en el Semirat Lashon, no podemos entender por qué hay personas que de verdad tienen amplificado el conocimiento, que tienen una conexión espiritual amplia, que estudian y son orgullosas, son antipáticas, son apáticas, inclusive cometen unas transgresiones que uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo necesito saber tanto conocimiento o tener tanto conocimiento para no hacer este error. ¿Cómo es que esta persona sí lo hace? Claro, porque el conocimiento no nos va a ayudar a garantizar a nosotros que que se nos suba el gafa, que se nos suba el orgullo y que tengamos anava, que tengamos humildad. Son palabras parecidas increíblemente en el hebreo. Entonces ahí es donde radica que la persona intelectualmente esté siempre teniendo en su pensamiento. ¿Y cómo es el origen de esto? Dijimos la vez pasada, el hombre debe pensar por sí mismo mientras se encuentra en una situación tranquila, con salud y riqueza. Que a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, o Dios, le ha otorgado beneficios que ni siquiera merece. Debe meditar en su grandeza, la grandeza de Kadosh Baruj Hu, en lo elevado de su cabot, hasta preguntarse, Mani, ¿qué soy yo? Managlo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué? ¿Por qué estamos puestos aquí en esta tierra? Mani, Jaloani, Begra, Beshafalameot. ¿Acaso soy una criatura por demás inferior en un mundo efímero y terrenal? ¿Sí? Y no puede vanagloriarse, como lo dijimos anteriormente, vanagloriarse de lo que es, porque como lo dice el Pirkei Avot, la persona y nosotros como seres humanos fuimos creados para eso. Por ejemplo, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo importante en nuestras vidas de estar conectados en esta hora, a esta noche, estudiando y como que a veces el corazón y el alma nos dicen podríamos estar viendo una serie o haciendo cualquier otra cosa, pero estamos conectados ahí tratando de doblegar y cambiar nuestro factor intelectual para ser más modestos. Y entonces esta persona está trabajando en esto. Podríamos también pensar y decir, bueno, pero Baruch Hashem, para motivarnos, decir, oye, sí, de todas maneras soy bueno, lo estoy haciendo bien. Y Hashem debe estar feliz conmigo en el cielo, es una forma de decirlo, ¿no? Porque Hashem no tiene emociones como el ser humano. Pero la persona puede decir, wow, Hashem debe pensar que yo soy el mejor ser del humano aquí en Bogotá, México, donde esté. No, no se puede vanagloriar de esa manera, sí, a pesar que lo esté haciendo bien, porque para eso fuimos criados. Y este es el principio fundamental de la modestia. La persona sepa que tiene un potencial, que si lo hace está bien, pero que el hecho que lo haga y lo haga bien no garantiza en la persona que lo va a mantener bien hecho durante el tiempo. Es decir, la fuerza de inicio y la forma que una persona inicie su acción no le garantiza que esta acción se mantenga en el mundo, sino que tiene que trabajar constantemente en su pensamiento. El hombre debe estar, conducirse con modestia al negociar con la gente, en todo lo que son bienes materiales, en lo que dicta más allá inclusive de la ley. Y uno de los casos que poníamos que la persona puede tener modestia es que inclusive si la persona sabe que va a ganar el 200, 300, 500%, la persona debe decir no.
Hashem no, a pesar que pudiera tener aquí la oportunidad o lo que llaman en Colombia el papayazo y puedo ganar más, me puedo enriquecer, la persona dice, no, tengo que mantener la modestia, debo ganar lo suficiente que me permita avanzar un poco en la vida y tener más tiempo para mejorar, para estudiar, para garantizar una vida, para tener tiempo con mis hijos. Ese es el verdadero valor de la modestia, cuando la persona se mantiene dignamente, cuando la persona sabe que cada centavo, que el valor que la persona hizo para conseguir el dinero, para comprarme, tiene su esfuerzo detrás. Entonces, aún así, sin importar que uno diga, como alguna vez dijo, es que esta persona le va a ir a comprar a este otro por 500, pues que me lo compre a mí por 1000, y como yo sé que me lo va a comprar porque yo soy judío, entonces se lo voy a vender a mí, a 1000, a 1000. Entonces esto no es un comportamiento. Otra forma de hablar de modestia la clase pasada para ya entrar a lo que nos competía, que era lo que nos quedamos en la clase pasada, que eran los 6 tipos de modestia, o las 6 formas que la persona puede aplicar la modestia. Esto ya es el perishut de la modestia, es decir, la forma de apartarse del mal y aplicar la modestia. Esto consiste en que la persona se rebaja inclusive ante los maestros y los sabios, y hay que saber inclusive preguntar cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a una persona y no buscar, a pesar que la persona pueda decir, bueno, yo tengo la razón, yo sé que esto es así, yo sé que esto puede aplicarse de esta manera. Pongamos un ejemplo, el rabino dijo esto en público, un judío dijo esto en público, pero yo sé que tengo la fuente y tengo el libro y voy corriendo por el libro y le digo, wow, rabino, usted se equivocó, el libro, el Shulchan aquí dice ta, 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 y eso está mal. Es correcto, la persona podría tener razón, la persona podría decir, sí, efectivamente, así es, tiene toda la razón, esto es todo su libre derecho, pero ¿qué pasa cuando la persona hace eso y no tiene la modestia? Entonces se pasó en un solo instante al Gabá, a Jogma, Bemasin, Tovin, a Gabadat, perdón, el Gabá, el orgullo de su conocimiento y sus buenas obras. ¿Cuál sería el Derek Eretz? El camino correcto, la buena senda. La persona inclusive se atribuye el error a sí misma, preguntándole, por ejemplo, al rabino, rabino, discúlpeme, de pronto yo entendí mal, es que recuerdo que en el Shulchan Aruch decía esto y esto. Posiblemente esté equivocado, ¿me podría explicar si es esto así? O yo entendí mal lo que usted me dijo, rabino. O sea, entendí que usted me dice que es para la derecha, pero es que yo me acuerdo que leí en el Shulchan Aruch, o creo que lo leí así, que es para la izquierda. ¿Será que me equivoqué o estoy entendiendo mal? Sí, creo recordar dónde está Rabino. Podemos mirarlo a ver qué parte entendí mal. Entonces, esa es una persona que se conduce con buena modestia, ¿cierto? Sí, o personas que estudian con las personas principiantes, que toman de su tiempo, empiezan y les hace preguntas para que sepan si en realidad lo que han estudiado lo han comprendido. Una persona simplemente se podría basar en un momento de una clase, de una enseñanza, y no solo de judaísmo, sino en cualquier área del mundo, que le pagan por la clase y si entendió o no es mi problema. Pero cuando una persona tiene este anavá, esta humildad, esta característica de que la persona se doblega, entonces la persona se toma inclusive un momento, un tiempo para explicarle cuánto tan grande era, puede ser el navá, la humildad, la sencillez de una persona, la modestia. Inclusive nos cuenta el Talmud que había un rabino que tenía un discípulo, que este discípulo no entendía la lección hasta que se la explicaba 400 veces. El rabino un día llegó y como todos los días acababa la lección con sus discípulos, se quedaba con el otro y se la repetía 400 veces. Y un día llegó este hombre, el discípulo, estaba preocupado porque tenía una situación, acabó la clase y empezó a repetir el rabino las 400 clases y las 400 veces, y este hombre no puso atención, ¿no? Y entonces, que el rabino siempre al final le preguntaba, ¿entendiste? Y en esta ocasión el hombre le dijo, rabino, disculpe, me estaba tan preocupado en esto que no le entendí de la clase. Y dice que el rabino le dijo, empecemos de nuevo. Y este es el Gabá, perdón, el Anabá, la humildad, la modestia que vemos aquí. Como están viendo en las pantallas y así quedamos la vez pasada, hay 6 tipos de modestia. Y ahí terminamos la clase pasada, dijimos cuando un hombre puede contener su ira, como por ejemplo, se siente humillado con otro lo avergüence, excesivamente con palabras, hechos, bullying,
y esta persona inclusive busca venganza. Ahora en siglo XXI ya no hay tanto la venganza física, la maldad que nosotros llamamos, sino se vive una venganza intelectual y una venganza virtual o una venganza verbal, y eso es lo que no debemos caer. Dijimos, y ya la vamos a explicar un poco más. Hablamos de la segunda: una persona sufre una gran pérdida, o Hasbe Shalom, Hasbe Jalilá, muere su hijo, y declara su fe en la justicia de Hashem. Perdí, o bueno, Pepito perdió 200 millones y dice, gracias Hashem, eres un juez justo. Se te cayó el celular, se te volteó la pantalla, ahora vale 200.000 pesos, cámbiala. Gracias Hashem, eres un juez justo. No, ¿por qué me pasa a mí, Hashem, si yo soy tu discípulo, si yo soy estudio, rezo, le hago bien a las personas? No, declara la justicia en su anabá, en su humildad. Esta persona declara la justicia de Hashem y entiende que las cosas pasan así. Y a veces es difícil porque hay situaciones que lo prueban a uno de verdad, y comprender en todo momento que hay un acto justo delante de las cosas no siempre es favorable. Imagínense el caso que inclusive nos enseña el Ramjal, que la muerte de un hijo, pues es una cosa que por más que tratemos de entender la justicia divina en el momento, es doloroso. ¿Listo? Así como tenemos un versículo de la Torá en Baikra 10:3, Levítico 10:3, Agón guardó silencio cuando sus hijos murieron. A pesar que eran los justos, Nadab y Abiú eran los más sabios, ¿sí? Y por algunas circunstancias Hashem dejó caer la muerte sobre ellos. Aarón guardó silencio y no dijo Hashem, pero eran los más sabios, X, Y, Z. La tercera forma dijimos que si un hombre escucha que todos lo elogian por su sabiduría y sus buenas obras, no se alegra de esto, sino empieza a pensar que sus buenas obras son pocas comparadas a las que debería hacer, y que no son más que una gota de agua llegando o aproximándose al mar. Entonces, esta es una forma que ayuda a mantener, porque sí hay personas que de verdad saben, que personas que son objetivas, puntuales, y pueden ser directas en el mensaje a tal punto como cual flecha pega en el centro de una diadema, pueden ser precisas para poder encontrar la coordinación. Y obviamente estas personas reciben halagos, reciben atavios por ello, reciben premios. La persona en su mente de una vez transmite la información y dice, no, podría haberlo hecho mejor, podría haber hecho más, podría esforzarme, y trabaja en su mente. Esto le ayuda a tener un GABA, que ya vamos a hablar un poco más de esto. La cuarta, y la manifestación de la verdad muestra es que si el Creador, bendito sea Kadosh Baruj Hu, trata bien a un hombre dándole riqueza a hijos y también gran sabiduría, entendimiento y honor, esta persona va a actuar como si no los tuviera. Es decir, él le da honor. Esta persona debe ser, es cuando aún más es modesto y humilde a Kadosh Baruj Hu, y a la gente deberá honrar y ver por su bien, ¿sí? Así como lo hacía nuestro padre Abraham Avino, ¿cierto? Que como lo leemos en Bereshit 18:17, ¿he de ocultar yo de Abraham algo? Dijo Hashem. Y Abraham se humilló y respondió, pero no soy nada más que polvo y ceniza. En ese momento, ni física ni espiritualmente, Abraham Avino, nuestro padre, era polvo y ceniza. Su padre Abraham Avino era una fuente importante, primordial de la santidad de Israel. Y tenía mucho dinero y tenía propiedades. Y Akadosh Baruj Hu dijo, ni siquiera yo reconozco que este hombre, esta flana, vaquedolada de Akadosh Baruj Hu, la humildad sagrada del santo bendito sea, que deja registrado en la Torah que ni siquiera siendo el Hashem, iba a desescatimar quién era Abraham Avinu. Y dijo, ¿acaso yo voy a ocultar algo? Lama anilo mercaja Abraham Avinu, ¿por qué no le diría nada si este hombre de verdad se ha esforzado? Y le contó sus planes con su pueblo, con sus hijos, con su descendencia futuro. Y lo que respondió nuestro padre Abraham, como está en el mismo Bereshit, capítulo 18:27, pero no soy más que polvo y ceniza, Hashem. Eso es importante. Quinta forma que uno puede reconocer la grandeza de Akadosh Baruj Hu es cuando la persona se reprende a sí misma por lo malo que haya hecho a alguien, tanto como con las acciones como con las palabras, aunque no necesite nada de tal persona ni espere ningún favor de ella. Y luego va por su voluntad propia, sin necesidad de que nadie intervenga, y pide perdón, doblegándose ante él y corrigiendo el mal que hizo, expresando
con él de manera congraciante su acción. Entonces, esta es una de las cuestiones más difíciles de la Navá, porque uno ya sabe que hay gente que se aprovecha de las situaciones y entonces viene esta persona, Pepito, pide perdón a Juanito, sin que nadie intervenga, sin que nadie lo diga, y viene Juanito, que es el que recibe el perdón, y aprovecha la situación y le dice, ah, sí, quieres mi perdón, entonces lava la loza, sí, pero quieres mi perdón, entonces ahora limpia el carro. ¿Quieres mi perdón? No sé si te perdone. Y entonces una persona que viene a pedir perdón, entonces no sabe si en realidad pedir perdón o sencillamente su vida se trastornó en esa situación. Y a veces esas personas cuando están enfocadas no lo hacen por trabajar en sí mismo y van piden perdón a pesar que otros aprovechen, sino lo hacen por quedar entre comillas bien con Hashem. ¿Qué es quedar bien con Hashem? Lo hago por apariencia. Entonces la persona no termina el objetivo y no puede resistir tal cual presión. Recordemos que Akadosh Baruj Hu sabe, y como nosotros lo manifestamos de nuestra boca, que hay cosas que queremos cambiar, pero Akadosh Baruj Hu dice, ok, ¿quieres cambiar? Entonces te voy a dar la prueba. Y por último, hablamos en la sexta que hay que reaccionar con suavidad. Como dice el versículo, en Mishlei 1:15, la respuesta suave disipa la ira. Ya como lo aprendíamos anteriormente, la ira es un factor de la gavá, del orgullo. La persona que se vuelve orgullosa, que se exaltera, que aumenta su gavá, su orgullo, es porque está relacionado con la ira. No alcanza a tener la paciencia suficiente para poderse apaciguar en este mundo. Por ende, entonces sube con gaba. Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Nos vamos a enfocar en la primera. Cuando un hombre no puede de verdad contener su ira, ¿sí? Entonces, el enojo de un hombre es la primera de las 6 manifestaciones de la modestia. El hombre no puede contener su enojo, ¿cierto? Entonces, y su enojo sube tan fácil a la cúspide. Hay gente que de verdad se enoja con el pasar de una mosca por su cabeza. Otro ejemplo, cuando una persona se sintió sumamente humillada por algo que le dijeron o que le hicieron y tiene la posibilidad de vengarse, y a pesar de que conoce el versículo que dice que no te vengarás con los hijos de Israel, hay personas que a través de eso buscan, al contrario, motivos en la Torá para vengarse. O sea, inclusive buscan versículo y dice, uy, pero o sea, que es que esta persona es descendiente de Amalek. Entonces, como la Torah dice que hay que matar a los de Amalequitas, pues me vengo. O utiliza versículos como diciendo, vengarás de vengar, dijo Pinjas, o también están los salmos, vengarás de vengar mi venganza, dijo Hashem. Y entonces la persona dice, pues, si yo permito que este hombre robe, está haciendo un delito contra Hashem, no solo porque me haya robado a mí, sino que robó, entonces me voy a vengar. Me refiero a este tipo de venganza, es tomar la justicia por sus manos. No quiere decir que pueda ir si tiene las pruebas necesarias, puede ir a una corte y hacer un juicio. Entonces, pero la persona dice, ¿para qué lo hago si en realidad eh, la corte no va a tener compasión de él? Entonces, mejor me tomo la justicia por mis manos y entonces así voy a obtener una venganza de Hashem directa y una justicia de Hashem. Pero en todo eso esta persona se controla y perdona al agresor en el nombre del creador de Hashem. Esta persona me hizo esto, tengo la oportunidad de vengarme, conozco sus hijos, su familia, sé cómo puedo perjudicarlo, pero Hashem, si fuera así, entonces, dicen nuestros sabios, si siguiera yo este pensamiento, entonces, ¿qué podría esperar, Hashem? ¿Tú te vengarías de lo que yo hago? ¿Tú te vengarías de mis malas acciones? Claro, porque hay que tener presente que así como esa persona hizo algo malo contigo, posiblemente nosotros tengamos malas acciones delante de Akadosh Baruj Hu. Y por ende, estas malas acciones de Akadosh Baruj Hu eh, eh, terminan siendo reprobadas por la persona como tal. Entonces, la persona debe saber, y debe, a lo que iba con esta idea anterior, quedó como inestable, es que la persona debe saber que, pues, decirle a Kadosh Baruj Hu, Ribosh Shalom, tengo la oportunidad de vengarme, tengo la oportunidad, pero si tú hicieras lo mismo que yo hago,
conmigo, como yo lo hago con esta persona, entonces recibiría una venganza muy fuerte porque yo sé que he pecado en muchos actos. Por eso, por tu nombre, por exaltar tu nombre, hacer kiddush a tu nombre, no voy a tomar venganza de él. Ojo, esto tiene una regla. ¿Cuál es la regla importante? Si es una persona que me hizo una, un perjuicio económico, yo tengo la posibilidad, delante del cielo, en un acto de modestia, citar a un Beit Din, si es judío, judío, si es judío, Goy también lo podría citar a un Beit Din, pero hablando de las leyes externas de Israel, podría inclusive hacer una citación a una corte de justicia para indagar y que esta persona me devuelva el dinero, ¿cierto? Eso está permitido. En ese sin embargo que dijimos, también es bueno que la persona sepa que eso puede ser un conflicto a mayor causa y perder más dinero del que perdió. Pero si es una persona pobre que de pronto ese dinero le pueda favorecer, puede demandar. Pero hay una cosa importante, si la persona lo demanda solamente por recuperar su dinero y que la persona sea castigada, entonces ya no tiene una fuerza de anabá, de humildad, sino que la persona va a recibir un beneficio y un beneficio colateral, como lo hablamos al inicio de la clase. Pero la persona dice, Hashem, yo voy a tomar esto para que otras personas no le hagan daño, no espero la recompensa. Inclusive hay algunos que dicen, mira, Hashem, si en realidad esto pasó y esta persona me robó 200 pesos y esta persona me recuperan pagando todo y haciendo el pleito, recupero 150 Kadosh Baruj Hu, yo voy a donar tanto con el objetivo de demostrar que no era el interés de la plata, sino que la justicia divina se manifiesta en el mundo. Entonces eso es muy importante. ¿Listo? Entonces si la persona muestra este control de la modestia, la persona muestra esta acción de la modestia y llega a perdonar inclusive al que lo agredió, Kadosh Baruj Hu lo favorece. Y dice, esta es una anaba, esta es un sesiman anaba, esto es una señal de anaba. No obstante, hay casos, como les dije, está prohibido perdonar, como el de un erudito de la Torah que favor constaba en público. Primero hay que apaciguarlo y entonces él puede perdonar. Una persona que avergüenza a un rabino, una persona que avergüenza a sus padres, una persona que avergüenza a su amigo de estudio, una persona que avergüenza en público, inclusive a su esposa, esposo y a sus hijos. Esta persona no solo no tiene anabá, sino tiene gabá y es como si asesinara a la persona. Entonces ahí no podríamos decirle al rabino, rabino, olvídelo, usted rabino, aguántese eso. No, porque si le causa una herida fuerte, sabemos que un rabino por lo general pues tiene un estatus para poder ayudar a las personas. Es más una fuente de vida que una fuente de muerte. Y la persona puede sentirse dolida y no poder superar su dolor. Entonces decíamos al rabino del principio anterior que puede perdonar y ya. Pero otro rabino no lo puede olvidar, no lo puede perdonar y olvida su estudio de la Torah y ya no quiere estudiar, no se concentra igual. Entonces sí obligamos a la persona que humilló al rabino, al papá, a la mamá, que les pida perdón, ¿sí? Y esto no quiere decir que sea un acto de desgaba, anabá, de falta de anabá de parte del rabino, porque esto sí le causó un perjuicio más allá de los perjuicios comunes, ¿sí? Por lo general el rabino perdona y dice, esta persona, bueno, que mala suerte, que Hashem la ayude. Y entonces eso es lo importante. Y hay que apaciguar a esa persona y decirle, mira, después está tal persona, trata de calmarte, si le llama la atención, llámalo con sabiduría y no con agresividad. Muy bien, y este es el principio fundamental del Gabá. ¿Listo? Y esta es la primera parte. Vamos a hablar de la segunda rápidamente. Cuando uno sufre una gran pérdida y mueren los hijos, familiares y justifica el decreto de Hashem, ¿cierto? Como hicimos con Aarón, guardó silencio. Esta actitud muestra con intensidad la modestia y el sometimiento. Es cierto que obviamente uno no podría decir, ay, no, es que dejé el carro afuera con las llaves pegadas en el switch, me robaron el carro, esto es decreto de Hashem, justicia de Hashem. Sí es justicia de Hashem, detrás de una lección, entonces, pero sin embargo la persona no puede decir todo es justicia de Hashem, sabiendo que pudo ser un acto de negligencia. La persona debe primero reconocer que es una justicia de Hashem, decir, bueno, y preguntarse, ¿por qué me pasó esto a mí? Sí, a pesar que, y cuando una persona no tiene anavá, modestia, no se pregunta en realidad por qué me pasa. Típico respuesta que recibía de Rabbi Shlomo Gatzir, el nieto del Baba Sali.
cuando le decía, uy, la COVID y ahorita esta pandemia que estamos cruzando y de la cual estamos saliendo, Baruch Hashem, Baruch Shemo, que Akadosh Baruj Hu la puso en este mundo, Akadosh Baruj Hu la impulsó en este mundo, y uno dice, bueno, la amo a Hashem, sí, porque Pepito, siendo judío, rabino, se enfermó, ¿cierto? Entonces lo que debería pensar Pepito, rabino, judío, es Hashem, ¿qué fue lo que hice mal para que tú hicieras que este castigo divino llegara a mí? Y analizar sus acciones. Eso es lo importante, eso es lo que buscaban cosas como estas. Oh Hashem, estos dos son los dos primeros puntos. La próxima clase vamos a continuar con los otros 4 puntos y cerraremos el ciclo de la anabá, de la humildad, de la sencillez. Hacemos acá que pudiéramos retornar nuevamente después de las festividades a nuestras clases y vamos a ver si hay preguntas. Recuerden que tienen a su disposición el chat, pueden escribir las preguntas y con gusto las iremos solucionando. O bueno, pueden abrir los micrófonos, creo que ya se pueden abrir los micrófonos. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas hasta ahora? Señor Rabino, una pregunta. Sí. Respecto a la modestia, por ejemplo, un caso particular en el trabajo. Si el que tema Hashem se está dando cuenta que compañeros de él hacen robos, cosas escondidas que afectan a la empresa, pero si esa persona sabe que si se atreve a decir algo va a tener problemas o conflictos con los compañeros, ¿qué modestia se podría aplicar ahí? ¿Es modesto por evitar algún problema callar ese tipo de malas actitudes o a toda costa habría que luchar por la justicia en ese caso? Ok. El factor aquí la respuesta es no, una persona no puede callar y pensar que entonces no, por no ganar enemigos y es mejor modesto ser silencio y no participo en esto y que bueno, no me roban a mí. La persona podría pensar eso porque tampoco es un acto de anabá, de modestia. El camino correcto que debe seguir la persona es el siguiente. Saber, decirle a Hashem, están robando a otra persona, no es correcto, ¿sí? Y obviamente no puedo abrir mi boca directamente para poder denunciar este incidente. A nuestros sabios determinaron que una persona lo puede hacer de una manera indirecta, es decir, una persona lo puede hacer lo que nosotros llamamos como shinui, con un cambio, es decir, uno de los casos o de la halajá, impartida para estos casos, es que la persona puede llegar a escribir una carta al dueño de la empresa, ¿cierto? Diciéndole anónima, diciéndole investiga, averigua, hay personas que están robando, hay personas que están haciendo esto, ten más cuidado con esto. Inclusive la persona puede ni siquiera nombrar a las personas en la carta, sino hacer una señal de advertencia. ¿Cuál es la señal de advertencia? Esta señal de advertencia pondrá en precaución al dueño y se pondrá alerta y cambiará su estado. Aparte le da la oportunidad a las personas que si el dueño se da cuenta y toma nuevas medidas, ellos hagan teshuvá, den su mala acción y aparte la persona se protege de que pueda recibir un incidente. Obviamente lo tiene que hacer con sumo precaución y sumo silencio, ¿no? No puede mandar la carta con un amigo y ese amigo posiblemente es uno de los partícipes de la transgresión. Entonces eso es el derech eretz correcto para cualquier persona solucionar un incidente como ese. ¿Se te quedó claro la idea? Sí, me quedó muy clara, gracias. Y respecto, bueno, cuando uno se encuentra, por ejemplo, agresiones físicas hacia menores de edad o hacia personas de avanzada edad, ¿debe uno intervenir para evitar por ejemplo, la agresión, lo que sea que esté en desorden? Ok. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de un menor de edad. Si es un menor de edad de la línea primera o segunda línea familiar, la persona sí o sí debe intervenir. No necesariamente la intervención tiene que ser feroz, tiene que ser agresiva, ¿cierto? La persona no se puede quedar sin dejar el acto impune. Debe buscar una manera de denunciarlo, buscar una manera de tomarlo. Ahora, si es un momento físico instantáneo y la persona sabe que no van a terminar dos heridos en vez de uno, la persona puede intervenir. Este principio es el principio, o lo conocemos como el principio del Erea Hakamoja. La Torah dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es esto? Yo no puedo amar al prójimo si no tengo amor a sí mismo. Yo no puedo hacer algo
si yo no puedo hacerlo a otros sin hacerlo a mí. O, por ejemplo, en otros casos, cuando uno ve los videos que se monta un avión, entonces dice, antes de colocarle la mascarilla a otros, colóquele la mascarilla a usted, la mascarilla de aire en caso de emergencia. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿No debería uno auxiliar a las personas? No, porque uno tiene que medir, hay una balanza y esa es una balanza que la persona debe medir en el instante y es si el perjuicio va a ser peor o si uno en realidad va a causar un beneficio. Si digamos yo veo que están golpeando a una ancianita, pero pues una persona que yo puedo detener, que no va a terminar perjudicando a la ancianita y no me va a perjudicar a mí, entonces trato de detenerla. Ahora si es una persona que son tres personas que están atracando a una viejita, y si yo me meto, no van a atacar a la viejita, pero yo voy a sufrir un daño severo colateral, entonces puedo decir, tengo que correr a buscar otra solución. No puedo decir, ay, no, es que si me meto me van a matar. No, puede buscar otra solución, otra alternativa. Buscar más personas, hacer bulla. Hay muchos casos en la quemarada de que los rabinos utilizaban medios, gritaban, hay incendio o policía, policía, o alguna cosa así, y trataban de persuadir la situación. Eso es como el debe querer, el camino correcto en eso. Y uno tiene que en lo posible basarse bajo esa regla cuando ve esos incidentes. Ahora, si es el acto político, hay muchas opiniones respecto a eso, porque pues una de las reglas que dictamina el Talmud es que los líderes o personas que están en los cargos son colocados por la forma que las personas se comportan en el mundo, pecadoras o no pecadoras. Entonces acá Baruj es el que pone y quita líderes. Entonces hay otros rabinos que dicen que sí, que debe meterse en el factor político siempre y cuando la persona sea letrada en ello y que la persona tenga pruebas, no pruebas auditivas, sino que tenga pruebas reales. Eso es algo, así funciona, no sé si también me entendiste esa parte. Sí, 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 lo entendí muy bien. Gracias, Rabino. Sí, ja. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Rabino, sí, ya que usted tocó el tema ahí, pues, político, ¿no? Que tiene que ver pues con el diario vivir, ¿no? De todos, ¿cierto? ¿Hasta qué Sí. punto, digamos, quienes estamos buscando el camino de Hashem, ¿cierto? La Torá y hasta qué punto, digamos, debemos permanecer al margen, ¿verdad? Es entendible lo que usted dice allí, de que hasta que no haya una prueba, pues, una evidencia, digamos así, verídica, ¿cierto? Soportable, que se pueda soportar. Eh, pero digamos que en un nivel general, por ejemplo, como en Colombia, pues digamos que se ve la corrupción, se ve todas estas injusticias. Por ejemplo, hasta qué punto debemos, por ejemplo, o inmiscuirnos o mantenernos al margen, por ejemplo, de estas protestas, por decir algo, de estas manifestaciones, pero hablemos de las pacíficas, porque obviamente no vamos a hablar del vandalismo ni de nada de eso que es, pues obviamente no estamos de acuerdo con eso de inmediato, pero con estas protestas, digamos, pacíficas, que quieren alzar una voz y que realmente se evidencia que si hay, digamos, digamos, injusticia, corrupción, desviación de fondos, ¿verdad? Hasta qué punto, digamos, nosotros, pues en las naciones, por ejemplo, podríamos nosotros, digamos, inmiscuirnos en estos asuntos. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo le hice exactamente la misma pregunta a mi rabino, porque es un tema bastante complejo. Si uno, digamos, calla, ¿cierto? Y uno pues, se puede volver partícipe del Estado, pero si uno sale, ¿cómo no puede volverse partícipe del vandalismo, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, mi rabino me hizo varias preguntas, eh, pero me dijo que el minyan es este, o sea, este es ¿cómo decirlo? La forma que ustedes pueden eh, evaluarlo, sopesarlo. Me decía, la persona siempre que hace una crítica, por decirlo así, debe ofrecer una solución, ¿sí?
una solución que cambie. Si la persona solo hace una crítica por criticar y no funciona, entonces no debe inmiscuirse en ella. Yo no soy político, yo soy una persona que no sé nada casi de política, que eso en parte sí es un error, pero en parte el asunto es que para poder entender la política uno tiene que sumergirse mucho en ese mundo. Entonces el rabino decía, bueno, si tú ves que la proyección, digamos, de vamos a hablar un cacerolazo, en realidad sí va a generar objetivamente un cambio en el país y las autoridades van a hacer un cambio, deberías participar, ¿sí? No sé, no puedo decir hasta qué punto estas protestas o estos, ¿cómo se llama? Todas estas situaciones que han pasado han generado un cambio en el Estado. No tengo ni la menor idea y me disculpan si no puedo tenerles una respuesta respecto a eso. Sin embargo, uno sí tiene el análisis, puede decir, esto sí es así, esto no es así, ¿sí? Y la mejor forma es no participando en ninguno de los dos, ¿cómo decirlo?, en los dos bandos o cuatro bandos, sino generar algo que se llama una espina de pescado. Si la persona en realidad está eh, preocupado por su estado, preocupado por su situación, ¿cierto? Entonces debe analizar todos los puntos de vista y debe generar opiniones, describir en cada lado cuál es el beneficio, el perjuicio que causa cada acción política y ahí sí opinar. Ahora, algo que sí me quedó claro, el rabino me dijo, las peleas verbales políticas que a veces la gente se inmiscuye, o sea, que se pone a hablar, eh, no debe ser hacerlas uno en público para generar polémica y buscar adeptos, ¿sí? Si uno en realidad no tiene testimonios claros y verídicos y pruebas que lo sustenten. No sé si, porque a veces en Colombia o en otros países se presta mucho para que la gente solo genere en mesas y en corrillos el, la discusión política, pero a veces en realidad ni siquiera buscan soluciones, ¿cierto? Sino es para o hablar mal de uno o hablar mal del otro. No sé si me hice entender. Sí, sí, sí. O sea, si la persona de verdad quiere hacer un cambio, debe pensar una solución que ayude, ¿cierto? O sea, No una solución, no generar polémicas o... más eh, polémico. yo- sí, yo no sé hasta qué punto en realidad, y me disculpan en mi ignorancia, que Ashley me ayuda a entender más esto, hasta que en realidad una marcha puede llegar a generar un cambio y manifieste la inconformidad de un pueblo, ¿sí? Sí puede que pase o será que después de la marcha se olvida. Uno lo puede evaluar. Ahora, ¿cómo eso? Ahora, la pregunta sería, eh, digamos, como usted bien lo dijo ahora, si Hashem es el que pone y quita, ¿verdad? Es porque digamos, los pueblos se merecen los gobernantes que tienen, ¿verdad? Sí, Porque digamos que los gobernantes salen de la misma base, de la misma sociedad. Entonces la sociedad es la que provee el insumo para esos gobiernos, digamos, hablándolo en el sentido pues humano, ¿cierto? sí. En el sentido divino sabemos que Hashem es el que los pone allí por causa del mismo pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces, el pueblo manifestándose contra unos gobernantes corruptos cuando el mismo pueblo es corrupto, ¿cierto? Hasta qué punto Eso allí, es lo que me dio a entender el rabino. Si tú, por ¿cierto? ejemplo, Ujú. él puso un ejemplo, digamos, si tú vas y compras, lo voy a pasar al ejemplo colombiano, él dijo, si tú vas y compras en Éxito y no pides rebaja, ¿sí? Y pagas el precio que sea, pero vas al campesino o a la tienda, a la plaza y te la pides tratando de pedir rebaja, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué tipo de justicia es tuya? ¿Sí? sí, ¿Cómo favoreces a los ricos y cómo perjudicas a a los los pobres. que no tienen? Sí, Entonces, todo eso no es sencillo, la verdad no es un tema fácil porque hay que mirar muchos muchos detalles de la situación, ¿sí? Pero lo primero que la persona debe hacer es que debe ser imparcial. Es decir, bueno, muy bien, analicemos la situación.
como un equipo de fútbol, ¿sí? Pues claro, cuando uno tiene un equipo de fútbol, va por el equipo de fútbol. Y cualquier cosa que el equipo de fútbol de uno haga, pues no lo va a considerar agresión hacia el otro equipo. Pero uno debe tratar de ser el árbitro de ese partido cuando ya va a opinar, ¿cierto? Y como es el árbitro, tiene que ser imparcial y ver la objetividad de la acción. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea políticamente cómo se hace, no soy Mahmir en eso, pero debe haber alguna manera. Habría que preguntarle a un politólogo, creo que es eso, que hay un politólogo judío que pueda decirnos, pero que sea imparcial, es que ese es el asunto. Ahora, Rabino, las oraciones, la tefilá ahí, digamos, podría, digamos, como digamos, personas que estamos pues acercándonos a Hashem y que estamos en las naciones, digamos, Sí. la tefilá a Hashem por uno o el otro, digamos que podría ser escuchada por él, es decir, en el sentido de que, bueno, Sí, Hashem, lo que la persona debe hacer es hacer tefilá porque el mundo se balancea en su justicia, ¿sí? Y que Hashem le dé fuerza a una persona que de verdad ayude al mundo a manifestar su justicia, ¿sí? Más no debe ponerse ¿cómo decirlo? En el el rol, trabajo, el papel. ¿cierto? En el rol de, ay, ayuda no sé, a Antanas Mocus, que yo sé que él es el camino a seguir, no. No, sino como que coloque allí a Hashem al que va a gobernar justamente, o no sé, o erradica la... Sí, decía la esposa ella se llamaba Batia Nuria, la esposa de un gran rabino, le decía al rabino, no, no pidas que Hashem elimine a los malvados, sino pide que Hashem elimine la maldad entre los malvados. De hecho, es la opinión de una de las mujeres sabias de la Torah. Sí, sí. Sí, sí, amén, estoy de acuerdo con eso. Pero estos días me pasó algo, ¿no? Sí, En una, pues, digamos, comentando contra un político acá, pues que la gente pues le tiene mucha rabia y entonces, sí, estaba de acuerdo en eso que usted está diciendo. Bueno, por qué piden que el mal le caiga a esta persona? ¿Por qué no orar por esa persona para que cambie de parecer, para que cambie su actitud, para que cambie su manera de ver la realidad de Colombia, ¿no? Yo creo que es sí. lo mejor, pedir que Hashem ilumine a esas personas, sean de un lado o del otro, para que realmente pues pueda haber, digamos, una Que paz. manifieste la justicia divina. Es correcto, Sí. sí. Ujú. Sí, sí. Bueno, y qué pena, qué bueno sería obtener cosas, digamos, que el gobierno a fuerza, o sea, a plantones, a vandalismo, o bueno, no seamos tan extremistas, a plantones o a marchas pacíficas. O sea, qué bueno y qué duradero y qué genuino sería que un gobierno No, hablando, no, lo que sí les puedo decir respecto a eso es una sola frase que les va a ayudar en todas las cosas que me pregunten respecto a eso. El buen camino del ser humano debe ser que si quiere beneficiar a otros, no lo haga buscando el mal de aquellos que buscan no beneficiar. Eso lo digo yo, lo dice el Prophet Sai. Es decir, una persona si va a hacer un voto, una marcha, lo que sea, si no va a haber perjuicio para otros que en realidad ni siquiera estén inmiscuidos, que lo haga. ¿Sí? Ya los detalles de cada uno de estos habría que discutirlos en otra clase. Y les Seguramente. mostraría, podría quizás en algún momento darles una clase de la posición de la Torah y de los sabios en eso, pero en este momento no alcanzo porque ya voy a conectarme a la siguiente clase. Ok. Listo, a todos ustedes les agradezco, espero que les sirva de verajá de atlajá. Agradecemos a Carlos Baruj y a todos ustedes que Hashem nos siga acompañando en nuestros caminos. A todos ustedes que tengan una feliz noche y shalom shalom a todos.